¿Cómo andan? Ahora vamos a hacer un pequeño video explicando la estrategia de acción de precio, que es básicamente la estrategia con la que enviamos señales, con la que analizamos por nuestra cuenta y con la que tratamos de buscar entradas conservadoras con cortitos stop loss y con, digamos, muchísima oportunidad de salir en profit. Vamos a hacer un video simple, vamos a arrancar. La estrategia de acción de precio básicamente se basa en arrancar en temporalidades altas, siempre a mayor temporalidad, los soportes y resistencias, que básicamente son justamente que a nosotros nos van a determinar dónde va a ser nuestra operativa y de qué forma va a ser nuestra operativa. Los soportes y resistencia básicamente son coincidencias en el precio, en donde en dicho punto tenemos coincidencias de rechazos en el precio, justamente son puntos en el que el precio ha rechazado en varias ocasiones. En este caso estamos en temporalidad diaria de 24 horas, podemos ver que acá tenemos una resistencia muy importante, estamos en un crash 1000, recuerden que siempre los crash los operamos en venta. Tenemos acá una resistencia muy importante a 24 horas que vamos a marcar a continuación. Toda esta zona es de resistencia muy importante. Acá lo que vamos a hacer ahora, como estamos muy lejos del precio actual, vamos a ir a bajar a temporalidades más recientes, de 4 horas por ejemplo, en donde también las resistencias se respetan muchísimo. Fíjense que toda esta zona es de una resistencia muy importante. Vamos a marcar una zona más cercana todavía. A 4 horas también tenemos resistencias y los últimos rechazos de 4 horas, fíjense, las últimas dos velas, por ejemplo, rechazaron acá muy cerca de esta zona. Entonces, vamos a ir achicando nuestra zona operativa hasta poder encontrar zonas de resistencia justamente del precio que nos permitan buscar operativas más cercanas. Ahora vamos a bajar a una hora para poder achicar un poquito más esa zona y buscar zonas donde haya una consolidación en el precio reciente. Y de esta manera llegamos a una zona, fíjense, ¿qué es? De una, de un, digamos, una confluencia anterior en el precio y tenemos una resistencia reciente. Ahora vamos a bajar a temporalidad de un minuto para analizar bien el panorama, cómo quedaron marcados esas líneas. La estrategia de acción de precio básicamente nos permite determinar zonas donde el precio puede dar una reacción, porque son zonas donde el precio ha rechazado anteriormente. Entonces acá nos podemos fijar que la tendencia macro, que es la tendencia horaria, en este momento está alcista. Está alcista y en este momento está por llegar a una resistencia importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir investigando por las demás temporalidades para poder encontrar puntos un poco más exactos. Hay varias confirmaciones a 15 minutos, por ejemplo, varios rechazos anteriores por esta zona. Lo ideal es poder marcar zonas bien claras y también es muy útil, por ejemplo, marcar líneas de tendencia a un minuto para poder encontrar zonas un poco más claras todavía. En este caso, esta es una entrada de relativo riesgo porque no tenemos una tendencia favorable. No tenemos una tendencia favorable, entonces lo ideal es esperar a que el precio nos dé confirmaciones en zona para poder entrar en operativa. Mientras nos vamos a ir a otro índice para ver qué podemos encontrar. Algún índice que nos dé alguna, alguna confirmación más cercana. En este caso, por ejemplo, algún 300 está ultra bajista ahora. Tenemos que esperar a que llegue a un soporte. Recuerden, los soportes y resistencias se marcan a 4 horas o a una hora para buscar los soportes más recientes. Y en este caso, bueno, estamos bastante lejos de algún soporte importante, así que vamos a ir a otro índice. Vamos a ir, por ejemplo, al Crash 500. Y así vamos a ir variando de índice hasta poder encontrar alguna oportunidad que nos permita operar. En este caso, las últimas tres velas en el Crash 500 quedaron hiperalcistas. Entonces acá la idea es esperar a que nos rechace en zona. Vamos a ir a un minuto. Vamos a esperar a que nos empiece a rechazar en zona y que empiece a acumular. Recuerden que siempre, siempre, siempre operamos a favor de tendencia. Operamos. Fíjense, por ejemplo, esta caída que arranca desde acá y termina acá. Siempre vamos a tratar de operar a favor de esta tendencia. Vamos a tomar como ejemplo este caso. Fíjense, por ejemplo, acá a un minuto tenemos un gap. ¿Qué es un gap? Es básicamente un momento en el que el precio no tiene ninguna cotización y cierra en una y automáticamente abre en una muy diferente y nos deja estos huecos. Existen
varios tipos de gap, los de continuación y los de cambio de tendencia. En este caso tenemos acá un gap de cambio de tendencia. Fíjense que el precio viene lateralizando y nos da el gap, se tapa ese gap y se da vuelta la tendencia. En este caso puede taparse el gap como no puede. O sea, puede hacerlo como tranquilamente no, como es en cambio de tendencia. Acá abajo podemos ver también otro gap que nos indica un cambio de tendencia. Este gap se da, se tapa y el precio empieza a retroceder. Entonces acá lo que vamos a hacer para agarrar esta posible caída que venimos teniendo, supongamos que nuestro precio actual está en este punto. Supongamos que nuestro precio actual está en ese punto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a temporalidades más altas, ya que el precio nos rompió levemente ese soporte que tenía ahí. Lo que vamos a hacer nosotros es ir a buscar zonas de retesteo en ese punto. Entonces, a nosotros nos rompió por esta línea y vamos a ir a marcar justamente estas zonas donde el precio nos ha rechazado. Fíjense, el precio nos rompió el soporte y tenemos acá justamente esta zona que el precio utilizaba como soporte. Tenemos un importante piso que el precio justamente rompió y la idea es que el precio vuelva a retestearlo. Entonces vamos a ir a 5 minutos. Siempre cuando el precio hace un rompimiento, nos tiene que dejar al menos una vela de 5 minutos o de 15 por debajo de esa zona. Fíjense, acá nos dejó, el precio rompió, nos dejó una vela de 5 minutos por debajo de la zona e hizo un retesteo y rompió a la baja en ese sentido para poder, digamos, justamente buscar ese cambio de tendencia bajista. Entonces, el precio nos retesteó la zona y cayó. ¿Por qué hizo eso? Justamente rompió el soporte, o sea, rompió el piso que lo venía cuidando y lo venía dejando lateralizar sobre él, lo rompió y lo usó como un techo. El techo nos lo indicó justamente este soporte, esta resistencia que tenía anteriormente. Entonces, cuando el precio nos rompe un soporte de esta manera, cuando el precio empieza a cambiar la tendencia, cuando por ejemplo nos deja un gap de cambio de tendencia, nosotros lo vamos a ir a buscar en el retesteo, siempre en el retesteo. ¿Por qué? Porque el precio nos rompe apenas este soporte y después de que nos rompa ese soporte, nosotros vamos a ir. Supongamos, miren, por ejemplo, no tenemos marcado nada. Supongamos que el precio está en este punto y nosotros queremos hacer una entrada. Tenemos la vela de 5 minutos ahí corriendo. Vamos a ir a una hora. Vamos a ir a una hora. Y vamos a marcar las posibles resistencias que nosotros tenemos en ese caso, que justamente son las que tenemos acá. Esta es una zona de resistencia muy importante. Esta es una zona de resistencia muy importante y es justamente donde nosotros vamos a ir a buscar el retesteo. Entonces, ¿qué hizo el precio? Básicamente, lo que hizo el precio fue romper esta zona, retestear esa resistencia y caer. De esa manera es como nosotros buscamos esos cambios de tendencia y buscamos operar a favor de esa tendencia. Esto es tanto para los boom como para los crash. O sea, esta estrategia se puede utilizar tanto para la venta en los crash como para la compra en los boom. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder agarrar estos movimientos largos, estas rupturas grandes y vamos a poder también tomar, bueno, justamente esos profits. Nos vamos a ir ahora al Crash Mill para ver qué fue lo que hizo al final, si llegó a la resistencia, si nos rechazó. Bueno, en este caso no llegó a la resistencia todavía, pero acá obviamente lo ideal primero es esperar a que nos deje confirmaciones y también siempre lo mejor que se puede hacer es operar a favor de tendencia, operar estas rupturas, estas que tenemos por acá. Cuando nos rompen los soportes, los crash por ejemplo, tenemos que ir a buscarlos en los retesteos. Entonces, siempre hay que marcar resistencias, soportes y resistencias. Y cuando el precio empieza a acumular y a lateralizar de esta manera, tenemos que esperar un leve rompimiento que nos cierre una vela de 5 o 15 por debajo del rompimiento. Y en el retesteo nosotros agarramos toda la caída. Eso es una estrategia muy útil que sirve tanto para los boom como para los crash. Ahora mismo no hay ninguna oportunidad muy clara en el mercado como para poder buscar algo que sirva como ejemplo. Vamos a dar un repaso al Crash 300, a ver por ejemplo, que es el que más uno de los más volátiles, que nos va a servir quizás
para buscar algún movimiento más actual. Pero en este caso lo mismo, estamos en una tendencia ya alcista. Entonces tratamos de operar en acumulaciones sobre soportes y demás. En este caso tenemos un gap de continuidad que tranquilamente nos puede indicar, bueno, lo puede tapar y puede indicar un retroceso. Tenemos diferentes tipos de gap, recuerden, gap de cambio de tendencia y gap de continuidad. Estos gap, por ejemplo, son de continuidad porque la tendencia siguió alcista en este caso. Entonces, en este caso vamos a esperar algún tipo de acumulación y confirmación para poder operar. Pero básicamente, para operar los movimientos más importantes, las rupturas más importantes, es muy útil operar con acción de precio, operar soportes y resistencias a temporalidades altas, soportes y resistencias a temporalidades altas y también buscar a 5 minutos, a 15 minutos este tipo de retesteos para seguir cayendo. Entonces, vamos a ver también, por ejemplo, algún ejemplo en Boom 300 que se dio hoy temprano. Por ejemplo, teníamos esta acumulación acá, esta que pueden ver acá, esta acumulación acá que dio un minuto y explotó. Supongamos que no pudieron agarrar esa subida, que en este caso está bastante clara porque además tenemos acá una trend line y estaba sobre un soporte importante. Fíjense, las trends a un minuto se respetan mucho, por ejemplo, los 1.300. Y en este caso, ¿qué pasó si nosotros no pudimos agarrar esta subida? Nosotros le vamos a subir a la temporalidad, le vamos a subir la temporalidad y vamos a ir buscando las zonas que el precio pudo haber roto de soporte. Entonces, vamos a marcar, por ejemplo, zonas muy importantes acá, por acá. Vamos a ir a ver un minuto, a repasar. Y vamos a buscar, fíjense, la zona que marqué de soporte a un minuto, a una hora, perdón, fue donde el precio retesteó. Entonces, ¿qué hizo el precio? ¿Qué hizo el precio acá? El precio empezó a subir, nos hizo un leve rompimiento, nos dejó una mecha de 5 minutos por encima de esa resistencia, una mecha de 5 minutos por encima de la resistencia importante que nosotros estábamos buscando. Y el precio básicamente lo que hizo fue un retesteo sobre la misma, hizo un retesteo sobre la misma para seguir ese camino alcista que venía teniendo. Entonces, cuando nosotros no llegamos a entrar en una operativa, tenemos que empezar a ver el tema de los retesteos. Cuando empezamos a ver el tema de los retesteos, ya vamos a poder hacer un análisis mucho más firme y mucho más satisfactorio. Porque fíjense que esta subida, si no la pudimos agarrar acá abajo, tenemos que ver la fuerza con la que sube primero y después buscar justamente estos leves rompimientos de resistencias que apoye el precio, que el precio realice apoyos, porque tranquilamente esta zona era una zona de apoyo. El precio apoyó y volvió a subir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos esos puntos y la particularidad que tiene el Boom 300, por ejemplo, es que nos deja trend lines bastante claras cuando está en tendencia alcista. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que empezar a aplicar varios factores para poder operar, pero este es uno de ellos. Acumulaciones, rompimientos y retesteos. Cuando nos empieza a lateralizar el precio, cuando nos empieza a acumular sobre un soporte o una resistencia grande, lo que hacemos es acompañar al precio, no operar esperando que el precio rompa, sino acompañar la ruptura. El precio rompe y cuando el precio rompe, nosotros acompañamos. Cuando el precio rompe, acompañamos ese movimiento. No operamos antes de que el precio rompa, no especulamos, tratamos de ser los más certeros posibles y operar a favor del movimiento. Entonces, eso es básicamente lo que quiero explicar con este video. Eso es muy útil esta estrategia porque básicamente es no especular, sino operar lo que de verdad va a suceder. Entonces, espero que les haya servido y recuerden repasar acción de precio porque es básicamente la estrategia base para operar índices. Si por más bien que usen indicadores, por más bien que usen cualquier otra estrategia, analizando la estructura del mercado y viendo el gráfico muy seguido,
se van a poder dar cuenta que hay movimientos muy obvios. Así que nada, espero que les haya servido.